Estaba viendo el vídeo de principio del FAP Academy. Joder, mira. Lo último que quieres que te pase en el FAP Academy es esto. For my final project, it is a digital loom. It works by controlling the headers for the design. It looks beautifully made, but can we see it actually working? There I couldn't connect the loom. It's not clear that it works. You need to, in your demo video, actually show the function of showing what it does. Lo que voy a hacer es voy a ir siguiendo el FAP Academy con vosotros y os voy a dar dando unos tips para que no os pasen cosas como esta. En principio lo quería hacer en inglés, ¿sabes? Pero luego dije, coño, si vivo en España y soy español, casi que lo hago en español, ¿no? Así que vamos a empezar por el principio. Mira, no se puede ir por la vida así. Perdona, ¿tienes un post-it o algo para escribir? ¿Me lo pasas? Sí, gracias. Boli no tienes, ¿no? Si vais así por la vida, no es que no vayáis a hacer bien lo del FAP Academy, es que no os vais a encontrar trabajo en la puta vida. ¿Quién coño quiere un tío tan desordenado? Lo que tenéis que tener es una libreta, no una libreta cualquiera, como esta, de este tamaño. ¿Por qué? Porque la tenéis que llevar en el bolsillo, todo el día, todas las veces. Y aquí tenéis que apuntar todo lo que hagáis. Aquí lo ideal sería que apuntaseis cosas como entradas en un journal. La fecha, la hora, qué es lo que estás haciendo, para qué assignment, las máquinas que estás usando, los settings, los workflows, si estás usando algún protocolo o lo que estás haciendo, si has encontrado alguna página, los problemas. No nos engañes. Y si te vas a comer o a algún sitio, lo marcas, me voy a comer y ahí me he quedado, estaba intentando solucionar esto, volveré otro día. Cuando vuelves, otra nueva entrada. ¿Y por qué tienes que apuntar todo en la libreta? Porque en 1885 un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus publicó un estudio sobre la memoria y el olvido que dice que dentro de 20 minutos vas a olvidar el 60% de la información. Tienes menos memoria que Dory. Tema del sistema operativo. A ver, yo también usé Windows cuando era pequeño. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Después me pasé al Mac. Me compré un MacBook, después un MacBook Pro, un Mac Mini, un iMac, iPad, iWatch, iCloud, iPhone. Apple, 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 Apple. Dios, me he olvidado del iWatch. Ahora no puedo sincronizar. ¿Qué mierda de vida es esa? Ya con el tiempo me pasé a Linux. En serio, voy a intentar convenceros de por qué deberíais usar Linux. En serio. Hablo en serio total. Bien, la primera es un poco por coherencia. Y lo entenderéis a medida que pase el FAP Academy. Durante el proceso de FAP Academy lo que le pasa a una persona normal es que pasa de consumidor a productor. En Linux tú vas a tener un control muy grande del sistema operativo. Vas a poder manipular cosas que en otros sistemas operativos no puedes. Puede que te parezca al principio que eso es una mierda. Quiero decir, que es un rollo. Pero no lo es, porque durante ese proceso vas a aprender muchas cosas que te van a servir luego para programar, para diseñar, como para hacer tus propios interfaces. Y puede que solo al final entiendas la unidad. Como mínimo, te lo instales en una máquina virtual. Pero claro, al principio estás en tu zona de confort y eso cuesta. ¿Cómo funciona esto? Mira, tú tienes aquí tu zona de confort. Si todo va bien, estás cerca del perímetro. En el centro de la zona de confort hay un agujero negro que se llama mediocridad. Lo que yo quiero es que salgas fuera y te quedes ahí. Tú no has venido aquí a hacer showcase. Tú has venido aquí a aprender. Y aprender cuesta. ¿Te acuerdas de esta escena? Can you fly that thing? Not yet.
Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. Ok, no quería ser yo el que te lo dijera, pero eso no existe. Si tú quieres aprender Python, tienes que leer un libro de Python. O mirar un vídeo. Lo menos 50 veces. A veces me viene gente que dice, he visto un proyecto en Wevolver y yo quiero hacer eso. Tengo un fin de semana. Mira, todas las cosas que ves en Wevolver y todo eso llevan años de trabajo, un equipo completo. Lo que sí que vas a poder hacer en FAP Academy, en el plazo de una semana, vas a poder hacer un prototipo funcional de algo, de cualquier cosa. FAP Academy es un programa de investigación, ¿vale? Pero no se parece en nada a un PhD. Mira, en un PhD la gente va de este palo. Oye, ¿qué miras? ¿Me estás mirando a mí? No copies, ¿eh? Eso que tienes ahí no graba, ¿no? A mí eso personalmente no me gusta. Yo prefiero más el conocimiento abierto. Y de eso trata FAP Academy, de conocimiento abierto. Bueno, pues en esta semana se trataba de que tú tenías que escoger un Final Project. Y como habéis visto al principio, Neil le dice que si había acabado el proyecto. Porque no sé si os lo han dicho, pero el proyecto hay que acabarlo. Tú eres libre de escoger el proyecto que creas oportuno, pero tienes que saber que en FAP Academy vas a aprender una serie de herramientas que te van a permitir hacer algo en un periodo de tiempo pequeño, en típicamente una semana. FAP Academy no te va a convertir en ingeniero astronáutico, ¿no? Eso lo tienes que ser tú ya. O lo aprendes durante FAP Academy. En el próximo vídeo voy a hablar de gestión de proyectos, pero ahora quiero hablar de los 3 tipos de proyectos finales. El bueno, el feo y el malo. Voy a empezar por el bueno. A ver, un buen Final Project es simple, tiene un propósito muy claro y está perfectamente bien diseñado. ¿Un mal Final Project? Pues no sirve para nada, es súper complicado y no tiene ningún sentido. Es una bicicleta que recoge datos ambientales, luego crea una proyección astral en la pared para que otra cámara reconozca con OCR y produzca música en un barco que hay. En la mayoría de las veces cuando el proyecto es malo también es caro. ¿Cómo se llega a un mal Final Project? Pues cuando empiezas de una necesidad que no existe o empiezas a añadir cosas y cosas y cosas que nadie necesita a un proyecto que inicialmente era bueno. Si no puedes explicar tu Final Project en una frase, es posible que tengas un mal Final Project. Y luego está el feo, el proyecto final feo. Simplemente es feo. Hasta la placa electrónica es fea. Mira que es difícil, ¿eh? Pero lo consiguen.